I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. ¿Cómo están, niños? Espero que estén bien. Espero que hayan tenido una buena semana, que como siempre lo digo, debemos de quedarnos en casa. Quedarnos en casa es evitar que esta enfermedad se siga propagando. Quedarnos en casa significa cuidarnos, por lo tanto debemos de cuidarnos entre todos, lo necesitamos, y para evitar y terminar, perdón, eh, con esta cuarentena que a todos nos tiene aquí metidos en nuestras casas. Por lo tanto, es importante cuidarnos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la división administrativa de América. ¿En qué consiste la división administrativa? Significa, ¿no es cierto?, que este territorio tan grande y tan vasto que ha sido dominado por el español. Recuerden que estamos hablando desde cuando llegó Cristóbal Colón y después, ¿no es cierto?, toma posesión de todos estos territorios. Pero estos territorios son muy grandes, por lo tanto hay que administrarlo. ¿Qué significa administrarlo? Es como cuidar, ¿no es cierto?, estos territorios para el rey de España. ¿Y cómo lo va a administrar? Creando organismos tanto en España como en América y dividiendo este territorio. Lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, corresponde justamente es que tras de consolidar su dominio sobre el territorio americano, la corona española los dividió en distintas unidades administrativas para gobernar de mejor manera. Dichos territorios diferían entre sí por su tamaño y características. Hay unos territorios más grandes y otros, ¿no es cierto?, dependiendo de las características que tengan estos. La estructura político-administrativa, políticos quien gobierna, quien administra, la parte administrativa, ¿no es cierto?, cómo se administran estos territorios, cómo las leyes que se toman, cómo se nombra la autoridad, etcétera, creada permaneció vigente por largo tiempo, situación que se modificó en el siglo XVIII, que vamos a ver, por los cambios conocidos como la Reforma Borbónica. ¿Qué características tuvo esta división administrativa en la América colonial? Bueno, pues bien, ¿cuáles fueron las principales unidades administrativas? Eso es lo que vamos a ver. La principal división administrativa va a ser el virreinato. División administrativa de mayor extensión e importancia en América. La más grande, en principio van a haber 2 virreinatos y después, ¿no es cierto?, se van a conformar, vamos a llegar a tener 4 virreinatos aquí en América. La otra división son las gobernaciones y capitanías generales. No es lo mismo gobernación que capitanía general, pero en algunos casos, como en el caso particular de Chile, era gobernación y además era una capitanía general. La gobernación era una división territorial administrativa de menor tamaño que un virreinato, dirigido por un gobernador. Esta gobernación dependía del virreinato. Usualmente coincidía con el territorio de una capitanía general, que como les decía yo, es el caso particular de nuestro país, división de carácter militar, o sea, las capitanías generales tenían carácter militar, que se ubicaban en las regiones alejadas, o sea, muy alejadas, o situaciones estratégicas, o resistencia indígena, que era la característica de nuestro país. En nuestro país estaba muy alejado, era estratégico. ¿Por qué era estratégico? Porque los barcos en aquella época pasaban, principalmente los corsarios, los piratas que venían a robar, pasaban por el sector sur del continente, de tal manera, ¿no es cierto?, que aquí en estas tierras se colocó un contingente para evitar el paso de estos piratas y corsarios. Y la otra razón era la resistencia indígena, aquí en Chile, ¿no es cierto?, estaba en el caso de los mapuches. Por lo tanto, todas estas características hacían que Chile fuera una capitanía general, pero además era una gobernación. Se caracterizaba por la presencia de actividades y fuerzas militares, como ya lo había dicho, como el caso de Chile, y estar dirigida por un capitán general. Este, por lo general, ejercía la función junto al cargo de gobernador. En el caso de Chile, era, además del gobernador, era el capitán general. Por lo tanto, el gobernador generalmente en nuestro país era un militar. Estamos hablando en la época de la conquista y también la denominada colonia. En 1535, antes de finalizar el proceso de conquista, la corona española creó el primer virreinato.
Y este primer virreinato es el virreinato de Nueva España, que es lo que corresponde, ¿no es cierto?, a los territorios de lo que eran, inclusive hoy día, parte de Estados Unidos, eh, lo que es México, ¿ya? Todo esto es una parte de Estados Unidos, México y una parte de Centroamérica. Y por supuesto las islas del Caribe. En ese tiempo todavía no se conocía más acá, ¿ya? Porque recién en 1530, 1535, o sea, recién se estaba explorando los territorios de lo que nosotros conocemos como América del Sur. Y ya una vez explorados estos territorios, principalmente, ¿no es cierto?, lo que hoy día conocemos como el Perú, en 1542 se va a crear entonces el Virreinato del Perú, que va a corresponder, ¿cierto?, a lo que es eh, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, toda esta zona de acá, corresponde, ¿no es cierto?, al Virreinato del Perú. Por lo tanto, la Capitanía General de Chile dependía del Virreinato del Perú, como ocurre, ¿no es cierto?, con la Capitanía General de Cuba, que dependía del Virreinato de Nueva España. No obstante, dentro de las unidades administrativas existían otras jurisdicciones mucho menores, aparte de las capitanías generales o las gobernaciones, como la audiencia, que eran mucho menores, presidencia, por supuesto ya hablamos de las capitanías. Estas unidades dependían administrativamente de los virreinatos, o sea, si había una audiencia dependía del virreinato. Si había una presidencia dependía del virreinato, ¿ya? La incorporación política de las colonias a la corona castellana fue formalmente establecida. Órganos de gobierno nuevos se crearon en la metrópoli. Cuando hablamos de la metrópoli estamos hablando de España. Allí se crearon algunos organismos para administrar estos territorios aquí en América, como fue la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, ¿ya? Dos organismos para poder administrar estos territorios aquí en América. De allí surgió la totalidad de la burocracia oficial. Se dictaron leyes minuciosas y sistemáticas para los nuevos descubrimientos y colonias. Fue la época de los grandes experimentos, durante la cual se forjaron instituciones que permanecieron casi inalterables hasta las grandes reformas del siglo XVIII, que es la reforma que vamos a ver ahora, con unos nuevos reyes. A principios del siglo XVIII, la dinastía de los Borbón reemplazó a los Habsburgo. Cuando hablamos de dinastía, estamos hablando de familia. ¿Ya? La familia de los Habsburgo, esta familia que gobernó España, provenía de lo que hoy día conocíamos, podríamos decir, de Alemania, por así decirlo. ¿Ya? Los Habsburgo venían de esa región de Europa y gobernaban España, esa familia. Pero falleció un rey de España y no dejó descendientes. Entonces, quien asume la corona como rey de España va a venir otra familia, que son parientes, pero con otro apellido, y ellos son los Borbones, y ellos vienen de la zona de Francia. Entonces viene a partir del siglo XVIII una nueva familia que se va a hacer cargo del trono de España, y estos van a ser los Borbones. Y los Borbones iniciaron un proceso de reforma que consideró la administración colonial. Así que en 1717 se va a crear un nuevo virreinato, que es el virreinato de Nueva Granada. Y en 1776 se crea el virreinato de La Plata. A pesar de los cambios, Chile va a mantener su dependencia del virreinato del Perú. Se van a crear otros nuevos virreinatos, que va a ser el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de La Plata. Vamos a ver también en el mapa justamente esa situación. Entonces teníamos el virreinato de Nueva España, si ustedes se fijan se mantiene igual. El que va a ser dividido va a ser el virreinato del Perú. Entonces, es lo que hoy día es Venezuela, Colombia y Ecuador. Ahí se va a formar el virreinato de Nueva Granada.
El virreinato del Perú ya sigue siendo lo que es Perú y también, ¿no es cierto?, lo que es la Capitanía General de Chile. Y en el sector que hoy día es Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, se va a crear el virreinato de La Plata. ¿Ya? Se va a crear el virreinato de La Plata. Entonces, ya vamos a tener 4 virreinatos. El virreinato del Perú, el virreinato de La Plata, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de España. ¿Ya? Aquí se van a formar, ¿no es cierto?, entonces estos 4 virreinatos. Y Chile va a seguir dependiendo del virreinato del Perú. El principal objetivo de esta reforma, introducida en la primera mitad del siglo XVIII, era el cobro de más impuestos en las posesiones americanas, tanto para abastecer la creciente demanda de la corona, como para asegurar la defensa de la colonia. Dado su objetivo, no sorprende que las reformas se ocuparan de la economía de la administración pública, en el intento de volverla más eficiente. En este sentido, se encaminó la reorganización del imperio, donde los virreinatos del Perú y de Nueva España se sumaron al de Nueva Granada y del Río de la Plata. Los resultados fallaron. De hecho, en algunos casos se consiguió triplicar los ingresos de las cajas reales. En otras palabras, ¿cuál era el propósito de crear estos virreinatos? No era otra cosa que aumentar los ingresos de la corona española. ¿Cómo? Cobrando impuestos. De esta manera, ¿por qué se hizo más eficiente? Porque como los territorios ahora eran más chicos, había muchos más funcionarios para poder cobrar estos impuestos. Eso es lo que vemos, ¿no es cierto? Entonces, resumiendo, tenemos que para poder administrar todos estos territorios se dividieron, ¿no es cierto?, en los virreinatos. Al principio fueron 2, después se crearon otros 2 más con la llegada de los Borbones, de esta nueva familia, pero además habían otras divisiones territoriales, principalmente, ¿no es cierto?, las gobernaciones, las capitanías generales, y de ahí, ¿no es cierto?, es que al crearse era para poder gobernar o administrar mejor estos vastos territorios, porque son muy grandes. Imagínense todos los países que involucran hoy día estos territorios para poderlos gobernar mejor. Entonces se crearon todos estos organismos. ¿Cuál es la actividad que ustedes deben de realizar y cuáles son las preguntas que deben de responder? La primera pregunta dice, ¿cómo evolucionó la división administrativa de la colonia? ¿Por qué lo hizo de esa manera? ¿Ya? La respuesta puede ser, ¿no es cierto?, evolucionó de 2 a 4, ¿ya? Desde el siglo XVI al siglo XVIII. Se hizo de esta manera para hacer una administración mucho más eficiente, mucho mejor, principalmente, ¿no es cierto?, en la época de los Borbones para cobrar los impuestos, podría ser. En la 2 dice, compare las fuentes, en qué se asemejan las fuentes B y D, en qué se asemejan y en qué se diferencian. Recuerden, la fuente B y D nos hablan, ¿no es cierto?, de 2 lecturas que hay que hacer ahí, y la respuesta que podrían dar, que las 2 se tratan sobre los organismos administrativos coloniales. En el caso de la B, ¿no es cierto?, hace sobre el siglo XVI y la fuente B habla del siglo XVIII. Algo por ahí tendrían que responder. ¿Ya? Pueden ustedes agregar algo más. Y la número 3, considerando lo visto en la página, ¿de qué manera se manifiesta la dependencia administrativa de América de España? ¿De qué manera? Se expresa, ¿no es cierto?, podrían responder en que en todo el periodo colonial América estuvo bajo el control administrativo de España. Desde España nacían todas las leyes para administrar este territorio. Desde España nació la división administrativa. Ninguna medida se tomó aquí en América, sino que todas las medidas se tomaron desde España. Eso es más o menos lo que debe responder. Espero que tengan una buena semana y hagan las actividades y no se olviden, ¿no es cierto?, que todas las actividades están puestas en
este canal y cualquiera consulta las pueden hacer también en este canal escribiendo, ¿no es cierto?, ahí abajito. Nos vemos entonces la próxima semana.